Y si te dijera que hubo un hombre que vio el futuro siglos antes de que ocurriera, un hombre que contempló la gloria de Dios con sus propios ojos, que habló de la caída de imperios cuando esos imperios aún ni siquiera habían alcanzado su poder, y que describió el sufrimiento del Mesías con una precisión que todavía hoy deja a los estudiosos sin palabras. Imagina por un momento el silencio de una noche antigua en Jerusalén. Las calles de piedra descansan bajo la oscuridad. Las antorchas apenas iluminan los muros del templo. El pueblo duerme, convencido de que todo sigue igual, de que el mundo continuará como siempre. Pero en algún lugar de esa ciudad, un hombre está a punto de ver algo que cambiará la historia espiritual de la humanidad. No fue un sueño común, no fue una idea pasajera, fue una visión tan intensa, tan poderosa, que hizo temblar su alma. De pronto, el cielo se abre, no como una metáfora, no como una imaginación humana. Se abre como una puerta invisible que revela una realidad que pocos mortales han visto. Y allí, en medio de una luz imposible de describir, aparece el trono de Dios, majestuoso, eterno, inalcanzable. El templo se llena de una presencia tan intensa que las columnas parecen estremecerse. Seres celestiales rodean el trono, proclamando sin descanso palabras que atraviesan el tiempo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. En ese instante, aquel hombre comprende algo que muy pocos en la historia han entendido. Cuando un ser humano se encuentra cara a cara con la santidad de Dios, toda máscara cae, todo orgullo desaparece, toda seguridad humana se derrumba, su corazón late con fuerza, su voz tiembla, y entonces pronuncia palabras que nacen de lo más profundo de su espíritu. ¡Ay de mí, porque estoy perdido! Ese hombre se llamaba Isaías, y lo que vio en ese momento no solo transformó su vida, cambió la forma en que la humanidad entendería el plan de Dios, porque Isaías no fue simplemente un profeta más, fue un testigo adelantado de los misterios divinos. Mientras los reyes se preocupaban por sus tronos, mientras las naciones se preparaban para guerras, mientras el pueblo vivía distraído entre rutinas y tradiciones, Isaías estaba viendo algo que nadie más veía. Vio el juicio de las naciones, vio la caída de imperios, vio el dolor del Mesías siglos antes de que la cruz existiera. Pero también vio algo más profundo: esperanza. Una esperanza que atraviesa la oscuridad de la historia humana como una luz en medio de la noche. Porque en medio de advertencias, juicios y visiones aterradoras, Isaías también escuchó una promesa. La promesa de que Dios no abandonaría a su pueblo. La promesa de que la redención llegaría. La promesa de que un día el dolor sería vencido. Tal vez por eso, miles de años después, las palabras de Isaías siguen tocando corazones, siguen despertando almas, siguen hablando a quienes sienten que el mundo está lleno de ruido, confusión y oscuridad. Y quizás no sea casualidad que estés escuchando esto ahora, porque a veces, cuando una palabra antigua llega a nosotros en el momento exacto, no es historia, es un llamado, un susurro del cielo recordándonos que Dios sigue hablando. Por eso, antes de continuar este viaje a través de una de las revelaciones más impactantes de toda la Biblia, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si esta reflexión ya está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: paz en Cristo. No es solo una frase, es una declaración, es una forma de sellar este momento en tu espíritu. Es una manera de decir públicamente que tu corazón está abierto a escuchar lo que Dios quiere mostrarte. Y también es algo hermoso. Al escribir paz en Cristo, te unes a miles de personas que desde diferentes lugares del mundo están declarando esa misma paz sobre su vida. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no depende del mundo,
una paz que nace directamente del corazón de Dios. Ahora, respira profundo, porque lo que Isaías vio, lo que escribió y lo que sus palabras revelan sobre el plan de Dios, podría cambiar la forma en que entiendes la historia, la fe y tu propio destino espiritual. Antes de que Isaías viera el trono de Dios, antes de que escuchara a los serafines proclamar la santidad eterna, el mundo en el que vivía estaba muy lejos de esa santidad. Para entender por qué las palabras de Isaías fueron tan impactantes, primero hay que mirar el escenario en el que Dios lo levantó. Imagina el antiguo reino de Judá. Las murallas de Jerusalén aún estaban en pie. El templo seguía recibiendo ofrendas. Los sacerdotes continuaban realizando rituales. Desde afuera, todo parecía normal. El pueblo asistía a las celebraciones religiosas. Los cantos se elevaban en el templo. Las personas pronunciaban el nombre de Dios con sus labios. Pero algo estaba profundamente roto, porque muchas veces la apariencia religiosa puede esconder un corazón que se ha alejado de Dios. Era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Los ricos explotaban a los pobres. Los jueces aceptaban sobornos. Los líderes buscaban poder, no justicia. Y mientras todo eso sucedía, muchos aún creían que Dios estaba satisfecho con ellos. Era como un árbol lleno de hojas verdes por fuera, pero completamente seco por dentro. Isaías lo dijo con palabras que atravesaban el alma. En una de sus advertencias escribió: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. Es una frase que parece antigua, pero que todavía hoy puede reflejar muchas vidas. Personas que hablan de fe, pero viven sin escuchar a Dios. En aquellos días, el pueblo de Judá también enfrentaba otra amenaza silenciosa. No era solo una crisis espiritual, era también una tormenta política que se estaba formando en el horizonte. En el norte, un imperio poderoso comenzaba a expandirse como un fuego que devora todo a su paso. Era el imperio de Asiria. Sus ejércitos eran temidos en todo el mundo antiguo. Ciudades enteras caían ante su fuerza. Cuando los soldados asirios avanzaban, no dejaban nada intacto. Era como ver una tormenta oscura aproximándose lentamente, sabiendo que tarde o temprano llegaría. Pero en lugar de buscar a Dios con un corazón sincero, muchos líderes de Judá comenzaron a confiar en alianzas políticas. Pensaban que acuerdos humanos podrían salvarlos. Creían que la inteligencia humana sería suficiente para protegerlos. Era como un hombre que intenta detener una inundación colocando una sola piedra frente al río. Isaías veía todo esto, veía la corrupción, veía la hipocresía, veía el peligro que se acercaba, y mientras muchos cerraban los ojos, Dios decidió abrir los ojos de un hombre, porque cuando una generación comienza a perder el rumbo, Dios siempre levanta una voz que recuerde el camino. A veces esa voz es ignorada, a veces es rechazada, pero siempre trae verdad. En el libro de Isaías aparece una imagen muy poderosa que explica la situación de aquel tiempo. Dios compara a su pueblo con una viña que él mismo había plantado con amor. En Isaías 5 se describe cómo el dueño de la viña preparó la tierra, quitó las piedras, plantó las mejores vides y esperaba uvas buenas. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, la viña produjo uvas amargas. No era lo que el dueño esperaba. La viña representaba al pueblo. Dios les había dado leyes justas, les había dado protección, les había dado dirección, pero en lugar de justicia, apareció violencia. En lugar de verdad, apareció corrupción. Es una imagen simple, pero profundamente poderosa. Un agricultor entiende perfectamente esa escena: trabajar la tierra durante meses, cuidar cada planta, esperar el fruto con esperanza, y cuando llega el momento de recoger la cosecha,
descubrir que el fruto está dañado. Así veía Dios a su pueblo en ese momento de la historia, pero incluso en medio de esa decepción, Dios no guardó silencio. Levantó a Isaías, no como un político, no como un guerrero, sino como una voz que hablaría en medio de la oscuridad espiritual, una voz que advertiría del peligro, una voz que también anunciaría algo que nadie esperaba. Porque en medio de ese tiempo de corrupción, miedo y amenazas, Dios estaba preparando una revelación que cambiaría el curso de la historia, algo que Isaías comenzaría a ver con una claridad que pocos profetas habían recibido, una revelación que no solo hablaba de juicio, sino de redención, una redención tan profunda, que siglos después el mundo entero seguiría recordando las palabras que comenzaron a nacer en el corazón de aquel profeta. El momento más decisivo en la vida de Isaías no ocurrió en una plaza pública ni en un palacio real. No sucedió frente a multitudes ni en medio de aplausos. Ocurrió en silencio, en el templo, un lugar donde el cielo y la tierra parecían acercarse más que en cualquier otro sitio. La Escritura describe ese instante con una frase sencilla, pero llena de profundidad. En el año en que murió el rey Usías, aquella no era solo una referencia histórica, era un tiempo de cambio. El rey Usías había gobernado durante muchos años y bajo su reinado, Judá había experimentado estabilidad y prosperidad. Cuando un rey así moría, el pueblo sentía incertidumbre. Era como cuando un árbol grande cae en medio de un campo. De pronto el paisaje cambia y nadie sabe qué vendrá después. Fue precisamente en ese momento de incertidumbre cuando Isaías entró en el templo. Tal vez buscaba consuelo, tal vez buscaba respuestas, tal vez solo buscaba a Dios. Pero lo que encontró fue algo que ningún ser humano puede olvidar después de verlo. De repente, la realidad visible pareció abrirse, como si un velo invisible se levantara ante sus ojos. Y entonces Isaías vio algo que pocos mortales han visto. Vio al Señor, sentado en un trono alto y sublime. La escena era tan majestuosa que las palabras humanas parecen pequeñas para describirla. El borde de su manto llenaba el templo. La gloria de su presencia saturaba el lugar como una luz que no tiene origen humano. Era como estar frente al océano por primera vez. Inmenso, poderoso, imposible de abarcar con la mirada. Pero lo más impactante no era solo el trono. Alrededor de él había seres celestiales, los serafines, criaturas espirituales que servían en la presencia de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Incluso ellos, que viven en la presencia divina, mostraban reverencia. Y mientras se movían alrededor del trono, proclamaban una frase que resonaba como un eco eterno. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. La repetición no era casual. En el lenguaje bíblico, repetir una palabra 3 veces es una forma de expresar algo absoluto. Dios no es simplemente santo, es perfectamente santo. Su pureza no tiene sombra, su justicia no tiene error, su verdad no cambia con el tiempo. Y cuando Isaías vio esa santidad, algo ocurrió dentro de él. De repente comprendió la distancia infinita entre la perfección de Dios y la fragilidad humana. Es como cuando una pequeña vela intenta brillar frente al sol del mediodía. La diferencia es tan grande que la luz de la vela parece desaparecer. Isaías no pensó en su sabiduría, no pensó en su posición, no pensó en su reputación, solo pensó en una cosa, su propia condición. Entonces gritó con angustia: «¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías 6:5.
Ese grito no era teatral, era una reacción natural cuando un ser humano reconoce la grandeza de Dios. Es como cuando una habitación oscura se ilumina de repente. La luz revela todo lo que antes estaba oculto. En ese momento, Isaías no se sintió digno, no se sintió preparado, no se sintió fuerte, se sintió pequeño. Pero aquí ocurre algo profundamente hermoso. Dios no revela su santidad para destruir al ser humano, la revela para transformarlo. Uno de los serafines voló hacia Isaías, llevando en su mano un carbón encendido que había tomado del altar. El altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios, el lugar donde se hablaba de perdón. El serafín tocó los labios de Isaías con el carbón ardiente y dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Imagina ese momento. El fuego no vino para consumirlo, vino para purificarlo. Es como el oro que pasa por el fuego. El calor no destruye el metal, solo elimina las impurezas. Después de ese acto, Isaías ya no era el mismo hombre que había entrado al templo. Había visto la santidad de Dios. Había reconocido su propia debilidad. Había recibido purificación. Y entonces ocurrió algo más. Isaías escuchó la voz de Dios. No era un trueno aterrador, no era un grito, era una pregunta que todavía hoy parece atravesar los siglos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Era como si el cielo mismo estuviera buscando a alguien dispuesto a llevar un mensaje al mundo. Y en ese momento, Isaías respondió con palabras que han inspirado a generaciones durante miles de años. «Heme aquí, envíame a mí», no porque fuera el más fuerte, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón había sido tocado por Dios. Y cuando un corazón es tocado por Dios, ya no puede permanecer igual. La mayoría de las personas imagina que cuando Dios llama a alguien, ese llamado siempre trae gloria, reconocimiento o éxito. Pero la misión que Isaías recibió no era fácil. Después de escuchar su respuesta, «Heme aquí, envíame a mí», Dios le reveló algo que muy pocos estarían dispuestos a aceptar. Su mensaje sería verdadero, su mensaje sería urgente, pero su mensaje no sería bien recibido. Dios le dijo palabras que parecen extrañas a primera vista, pero que revelan una profunda realidad del corazón humano. «Oíd bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis». Isaías 6:9. No significaba que Dios quería confundir al pueblo. Significaba que muchas personas ya habían endurecido su corazón. Era como un campo que ha sido pisoteado tantas veces que la tierra se vuelve dura como piedra. Cuando una semilla cae sobre esa tierra, no puede entrar. Jesús explicó esa misma idea siglos después cuando contó la parábola del sembrador. Un agricultor salió a sembrar semillas, pero algunas cayeron junto al camino, donde el suelo estaba tan endurecido que las aves se las llevaron antes de que pudieran crecer. La semilla era buena. El problema no estaba en la semilla. El problema estaba en el suelo. Isaías sería como ese sembrador. Sus palabras llevarían verdad. Pero muchos corazones no estarían listos para recibirla. Imagina lo difícil que es dedicar tu vida a hablar, sabiendo que muchos no querrán escuchar. Es como encender una lámpara en una habitación donde algunos prefieren permanecer en la oscuridad. La luz no es el problema, pero hay quienes cierran los ojos. Isaías entendió el peso de esa misión. Por eso hizo una pregunta que nace de lo más profundo del corazón humano. Preguntó: «¿Hasta cuándo, Señor?». Era una pregunta cargada de emoción. ¿Hasta cuándo hablar? ¿Hasta cuándo advertir? ¿Hasta cuándo insistir? La respuesta de Dios fue solemne. Le explicó que vendrían tiempos difíciles, ciudades quedarían vacías, casas abandonadas, la tierra experimentaría momentos de devastación. Era una imagen fuerte,
Pero en medio de esa advertencia apareció una de las metáforas más hermosas de todo el libro de Isaías. Dios comparó al pueblo con un árbol que sería cortado, pero cuyo tronco todavía conservaría una raíz viva. Isaías 6:13 dice que quedaría un remanente santo. Es como cuando un bosque sufre un incendio. Desde lejos parece que todo ha terminado. Troncos negros, ramas quemadas, silencio. Pero semanas después, algo sorprendente comienza a suceder. Pequeños brotes verdes empiezan a aparecer desde el suelo. La vida estaba escondida en la raíz. Ese era el mensaje de Dios. Aunque vendrían tiempos difíciles, la historia no terminaría en destrucción. Había una raíz que aún estaba viva, una promesa que aún estaba creciendo, una esperanza que no podía ser apagada. Esa idea del remanente atraviesa toda la Biblia. En los días de Noé, cuando la violencia llenó la tierra, solo una familia entró en el arca, pero esa familia fue suficiente para comenzar nuevamente. En los días del profeta Elías, cuando parecía que nadie más seguía a Dios, el Señor le reveló que aún había 7,000 personas que no habían doblado la rodilla ante Baal. A veces, la fidelidad comienza con pocos, pero cuando Dios guarda una raíz, esa raíz puede transformar generaciones. Isaías comenzaba a entender algo profundo. Su misión no era medir el éxito por la cantidad de personas que lo escucharan. Su misión era ser fiel al mensaje. Es como un faro en medio del mar. El faro no controla la tormenta, no controla el rumbo de los barcos, pero sigue brillando porque su propósito es dar luz. Y en algún lugar de la oscuridad siempre habrá un navegante que necesita esa luz para encontrar el camino. Isaías sería ese faro. Sus palabras atravesarían décadas. Reyes vendrían y se irían. Naciones se levantarían y caerían. Pero la voz que Dios había encendido en su corazón seguiría iluminando el camino de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Porque cuando Dios planta una palabra verdadera, esa palabra puede cruzar siglos y seguir tocando corazones que aún no han nacido. Mientras Isaías comenzaba a cumplir su misión, el mundo que lo rodeaba se movía como una tierra que empieza a temblar antes de un terremoto. Las decisiones de los reyes, las alianzas entre naciones, los rumores de guerra, todo estaba cambiando. En aquellos días, el pequeño reino de Judá vivía bajo una presión creciente. Al norte se levantaban potencias militares que parecían imposibles de detener. Sus ejércitos avanzaban como una tormenta de hierro y fuego. Para entenderlo con una imagen sencilla, es como ver una enorme ola acercándose al puerto mientras los pescadores aún están en sus barcas. Algunos miran al horizonte y comprenden el peligro. Otros prefieren ignorarlo. Así estaba el pueblo. Pero Isaías no hablaba solo de política o de ejércitos. Hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba del corazón humano. En una de sus declaraciones más fuertes, Dios dijo a través de él: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Isaías 5:20. Es una frase que atraviesa los siglos como una flecha, porque describe algo que sucede cada vez que una sociedad pierde su dirección moral. Es como un viajero que se pierde en el desierto y comienza a confundir el norte con el sur. Cuanto más camina, más se aleja del destino. Isaías veía ese peligro con claridad. Los líderes confiaban en estrategias humanas. El pueblo confiaba en tradiciones vacías. Pero pocos estaban buscando verdaderamente a Dios. En medio de ese escenario ocurrió uno de los momentos más tensos del reino de Judá. El rey Acaz estaba gobernando. Dos reinos enemigos se habían unido contra Jerusalén y el miedo se extendió como un incendio. La Biblia describe la reacción del pueblo con una imagen muy poderosa.
Dice que el corazón del rey y el corazón de su pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles del bosque cuando sopla el viento. Imagínalo por un momento. Un bosque en plena tormenta. Los árboles se mueven de un lado a otro, las ramas crujen, las hojas se sacuden sin control. Así estaba el corazón del pueblo. El miedo domina a las personas cuando sienten que han perdido el control del futuro. Fue en ese momento cuando Dios envió a Isaías con un mensaje directo para el rey. No era un mensaje complicado, era una invitación simple pero profunda. Confiar. Isaías le dijo: si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7:9. En otras palabras, la verdadera estabilidad no vendría de alianzas políticas, vendría de la fe. Pero el rey Acaz eligió otro camino. En lugar de confiar en Dios, buscó ayuda en el imperio asirio. Parecía una solución inteligente en el corto plazo. Era como un hombre que intenta apagar un pequeño incendio en su casa, invitando a un ejército que después terminará ocupando toda la ciudad. Muchas decisiones humanas funcionan así, parecen resolver un problema inmediato, pero crean uno mucho mayor. Isaías veía más allá de ese momento. Como un vigía que observa el horizonte desde lo alto de una torre, él podía percibir lo que estaba por venir. Sin embargo, en medio de ese ambiente de miedo y decisiones equivocadas, Dios decidió dar una señal extraordinaria. Una señal que atravesaría siglos. Isaías habló palabras que en aquel momento parecían misteriosas. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Emanuel significa algo profundamente hermoso. Dios con nosotros. En medio del miedo, Dios con nosotros. En medio de la incertidumbre, Dios con nosotros. En medio de las decisiones humanas equivocadas, Dios con nosotros. En aquel momento, muchos no comprendieron completamente el alcance de esas palabras. Pero siglos más tarde, cuando Jesús nació en Belén, el Evangelio de Mateo recordaría esta profecía como una de las señales más claras de la promesa divina. Es como plantar una semilla que tardará generaciones en florecer. Cuando Isaías pronunció esas palabras, el mundo aún no entendía lo que estaba siendo anunciado. Pero Dios ya estaba escribiendo una historia que cambiaría el destino de la humanidad. Porque a veces las promesas más grandes comienzan como susurros en medio del caos. Mientras los reyes toman decisiones, mientras las naciones se preparan para la guerra, mientras el pueblo vive con miedo, Dios sigue sembrando esperanza en la historia. Y muchas veces esa esperanza comienza con una sola voz que se atreve a hablar cuando todos los demás guardan silencio. En medio de advertencias, conflictos y decisiones humanas que parecían empujar la historia hacia la oscuridad, Isaías comenzó a revelar algo que nadie esperaba. No era solo un anuncio político, no era simplemente una advertencia para un rey. Era una visión que atravesaba los siglos, una promesa que comenzaba como una chispa en medio de la noche. Isaías empezó a hablar de un niño, pero no de un niño cualquiera, un niño que traería algo que el mundo llevaba generaciones buscando: paz. Escucha cómo lo describe la Escritura. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Imagina escuchar esas palabras en aquel tiempo. El pueblo estaba rodeado de amenazas militares. Los reyes pensaban en ejércitos, en murallas, en estrategias, pero Dios hablaba de un niño. Es como si en medio de una tormenta gigantesca alguien señalara una pequeña semilla plantada en la tierra y dijera: ahí comienza la verdadera esperanza. A los ojos humanos puede parecer pequeño, pero para Dios lo pequeño puede cambiar la historia.
Jesús mismo usaría siglos después una imagen parecida cuando habló del grano de mostaza. Dijo que es una de las semillas más pequeñas, pero cuando crece se convierte en un árbol donde las aves pueden descansar. Así funcionan muchas de las promesas de Dios. Comienzan de forma silenciosa, pero su fruto alcanza generaciones. Isaías estaba viendo algo que nadie más podía ver todavía. Un futuro en el que Dios mismo entraría en la historia humana de una manera completamente inesperada. Un niño, no un conquistador con espada, no un emperador con ejército. Un niño. En el mundo antiguo, los reyes demostraban su poder con carros de guerra, caballos y soldados, pero Dios estaba preparando una forma completamente diferente de cambiar el mundo. Isaías también describió el efecto de esa llegada con otra imagen poderosa. Dijo: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Isaías 9:2. La oscuridad es una experiencia que todos entendemos. Imagina caminar por un camino desconocido en plena noche. No puedes ver los obstáculos, no sabes hacia dónde ir. Cada paso trae incertidumbre, pero cuando aparece una luz, todo cambia. La luz no necesita empujar la oscuridad, simplemente aparece. Y la oscuridad desaparece. Eso es lo que Isaías estaba anunciando, una luz espiritual que vendría para iluminar el corazón humano. Siglos después, cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, el Evangelio de Mateo recordó precisamente estas palabras de Isaías. Porque muchos reconocieron que esa luz estaba comenzando a brillar. Pero Isaías no solo habló de la llegada de ese niño. También describió el tipo de reino que traería, un reino muy diferente a los que el mundo conocía. Los reinos humanos suelen crecer con conquista, con poder, con dominio. Pero Isaías habló de un reino construido sobre algo mucho más profundo. Justicia, dice la Escritura, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9:7. Es una promesa extraordinaria, un reino donde la justicia no sería una idea, sino una realidad viva. En tiempos antiguos, los profetas muchas veces eran como vigías en lo alto de una muralla. Observaban el horizonte. Cuando veían peligro, advertían. Pero cuando veían esperanza, también la anunciaban. Isaías estaba viendo ambas cosas. Advertencias para un pueblo que necesitaba despertar, pero también una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Y lo más impresionante es que estas palabras fueron escritas siglos antes de que Jesús naciera en Belén. Generaciones enteras leerían esas profecías sin entender completamente cuándo se cumplirían. Pero Dios estaba trabajando en silencio, como un artesano que prepara una obra maestra pieza por pieza. La historia humana parecía moverse entre guerras, imperios y crisis. Pero detrás de todo eso, Dios estaba preparando la llegada de la luz. Hay una parte del libro de Isaías que, cuando se lee con atención, produce un silencio profundo en el corazón. Muchos estudiosos la consideran una de las profecías más sorprendentes de toda la Biblia. Porque lo que Isaías describió allí no habla solo de un rey futuro, ni de una nación restaurada. Habla de alguien que sufriría. Y lo hace con una precisión que parece imposible para un texto escrito siglos antes de los acontecimientos que describe. Isaías comienza diciendo algo que revela una verdad difícil de aceptar para el corazón humano. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3.
No está hablando de un conquistador rodeado de aplausos. Está hablando de alguien rechazado. Imagina por un momento a una persona que viene con un mensaje de amor, de sanidad y de esperanza. Pero en lugar de recibir gratitud, encuentra rechazo. Es como un médico que llega con la medicina que puede salvar a un pueblo enfermo. Y aún así, muchos se niegan a recibirla. Isaías describe a este siervo de Dios con imágenes profundamente humanas. Dice que fue alguien familiarizado con el dolor, alguien que conocería el sufrimiento. Pero la parte más impactante aparece en las palabras que siguen. Isaías escribe: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Isaías 53:4. Es una imagen espiritual poderosa, como si alguien estuviera dispuesto a cargar el peso que pertenece a otros. Es algo que cualquiera puede entender si imagina a un padre levantando sobre sus hombros a un hijo cansado después de un largo camino. El niño no tiene fuerza para continuar, pero el padre lo carga. En ese acto simple hay amor, hay sacrificio. Isaías continúa con palabras que parecen escritas mirando directamente hacia la cruz, siglos antes de que existiera la crucifixión en Jerusalén. Dice: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. La imagen es tan clara que muchos lectores, siglos después, no podían creer que ese texto fuera anterior al tiempo de Jesús, porque describe con una profundidad sorprendente el significado espiritual del sacrificio. No era solo sufrimiento, era redención. Es como cuando una deuda demasiado grande para pagar es asumida por alguien que decide cancelarla por amor. El deudor no puede liberarse solo, pero alguien más paga el precio. Isaías también utiliza otra imagen muy sencilla, pero profundamente reveladora. Dice: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Isaías 53:6. La oveja es uno de los animales más mencionados en la Biblia, no porque sea fuerte, no porque sea inteligente, sino porque necesita guía. Una oveja perdida en el campo no sabe regresar sola al redil. Jesús mismo usó esa imagen cuando habló del pastor que deja 99 ovejas para ir a buscar una que se había perdido. Esa parábola revela algo sobre el corazón de Dios, que incluso cuando el ser humano se pierde, Dios sigue buscando. Isaías estaba describiendo precisamente ese amor, un amor que no abandona, un amor que va tras el que se ha extraviado. Pero lo más impresionante es que Isaías escribió estas palabras aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. 700 años. Generaciones enteras pasarían antes de ver el cumplimiento de esas palabras. Y aún así, Isaías describió la escena con detalles espirituales que parecen mirar directamente hacia el futuro. Habló de rechazo, habló de sufrimiento, habló de alguien que cargaría con el dolor de otros. Es como si el profeta hubiera visto una sombra de la cruz proyectándose hacia atrás en el tiempo. Cuando Jesús fue crucificado en Jerusalén, muchos de sus seguidores recordaron las palabras de Isaías. Comprendieron que ese sufrimiento no era un accidente, era parte de un plan que Dios había anunciado siglos antes a través de un profeta que escuchó la voz del cielo. Isaías no solo vio el trono de Dios, también vio el costo del amor divino. Y al escribir esas palabras, dejó una de las revelaciones más profundas de toda la historia bíblica. Después de describir el sufrimiento del siervo de Dios con palabras que parecían atravesar los siglos, Isaías comenzó a revelar algo que muchos no esperaban. Porque el mensaje de Isaías no termina en dolor. El sufrimiento que el profeta vio no era el final de la historia, era el comienzo de algo mayor.
En medio de un mundo marcado por guerras, injusticias y corazones endurecidos, Isaías comenzó a hablar de restauración. No una restauración superficial, no una solución temporal, sino una transformación profunda que alcanzaría a pueblos enteros. Para entender esta esperanza, Isaías utilizó una imagen que cualquier persona puede comprender: la imagen del desierto. En el mundo antiguo, el desierto representaba sequedad, dificultad y soledad. Era un lugar donde la vida parecía imposible. Caminar por el desierto significaba enfrentar calor extremo, sed y caminos inciertos. Pero escucha lo que Isaías anuncia: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. Imagina esa escena: una tierra seca que durante años no ha visto agua, el suelo agrietado, el viento levantando polvo. De repente comienzan a aparecer brotes verdes, pequeñas flores que rompen la dureza del suelo. La vida que parecía imposible empieza a surgir. Esa era la promesa de Dios. Lo que parecía estéril volvería a florecer. Isaías continúa describiendo ese futuro con imágenes llenas de esperanza. Dice que los ojos de los ciegos serían abiertos, que los oídos de los sordos escucharían, que el cojo saltaría como un ciervo. Estas palabras no eran solo poesía. Siglos después, cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos recordaron estas promesas. En los evangelios vemos a Jesús devolviendo la vista a los ciegos, sanando a los enfermos y levantando a los que estaban paralizados. Era como si aquellas palabras escritas por Isaías comenzaran a cobrar vida delante de los ojos de las personas. Pero Isaías también habló de una transformación más profunda que cualquier milagro físico: una transformación del corazón. En otra de sus visiones, el profeta describe un camino especial. Lo llama camino de santidad. Dice que sería un camino donde los redimidos caminarían con seguridad. Imagina un sendero elevado que atraviesa un terreno peligroso. Debajo hay rocas, barrancos y oscuridad, pero el camino está firme, seguro, iluminado. Quienes caminan por ese sendero no lo hacen solos, van acompañados por la presencia de Dios. En la historia del pueblo de Israel hay un recuerdo que ayuda a entender esta imagen. Cuando el pueblo salió de Egipto, la Biblia dice que Dios los guiaba en el desierto mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Era una señal visible de dirección. Cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo descansaba. Isaías estaba anunciando algo parecido, un futuro en el que Dios volvería a guiar a su pueblo, no solo con señales externas, sino transformando su interior. Es como cuando un viajero aprende finalmente a leer la brújula correcta. Antes caminaba confundido, ahora sabe hacia dónde ir. Isaías también habló de la alegría que acompañaría esa restauración. Dice que los rescatados volverían con cantos, que el gozo eterno coronaría sus cabezas y que el dolor y el suspiro huirían. Es una imagen poderosa, porque todos conocemos el peso del cansancio, de las preocupaciones, de los errores del pasado. Pero Isaías estaba describiendo un momento en el que la tristeza no tendría la última palabra. Es como cuando la noche parece interminable, pero poco a poco comienza a aparecer la primera luz del amanecer. Al principio es solo un pequeño resplandor en el horizonte. Luego, el cielo cambia de color. Y finalmente el sol aparece. Isaías estaba anunciando ese amanecer espiritual, un amanecer que no dependería de reyes humanos ni de imperios militares, un amanecer que vendría de la mano de Dios. Porque incluso cuando la historia humana parece oscurecerse, Dios sigue preparando el momento en que la luz volverá a brillar. Isaías no solo habló del pasado de su pueblo, ni únicamente del Mesías que vendría.
También levantó su mirada hacia algo todavía más grande, un tiempo futuro en el que la creación misma sería transformada. Para entender la fuerza de esta visión, hay que imaginar el mundo tal como lo conocía Isaías. Las naciones vivían en conflicto constante. Los imperios se expandían mediante guerras. Los ejércitos marchaban con espadas, escudos y carros de hierro. La violencia era parte normal de la historia humana. Pero Isaías vio un día completamente diferente. Un día en el que la forma de vivir del mundo cambiaría de raíz. Escucha cómo lo describe el profeta. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Isaías 2:2. La imagen es poderosa. Jerusalén aparece como una montaña espiritual elevada, y los pueblos del mundo caminan hacia ella buscando algo que durante siglos habían perdido. Dirección. No corren hacia la guerra, corren hacia la enseñanza de Dios. Es como si viajeros de muchos caminos diferentes, después de años de andar perdidos, finalmente encontraran el mismo faro en medio de la niebla. Isaías continúa describiendo algo aún más sorprendente. Dice que las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. En el mundo antiguo, una espada era símbolo de guerra. Un arado era símbolo de cultivo y vida. Transformar una espada en arado significa tomar aquello que destruye y convertirlo en algo que produce alimento. Imagina a un herrero golpeando el metal al rojo vivo. Cada martillazo cambia la forma del hierro. Lo que antes fue arma se convierte en herramienta. Eso era lo que Isaías veía. Un mundo donde la guerra perdería su dominio. Un mundo donde las naciones aprenderían caminos de paz. Pero la visión del profeta no se detiene allí. Isaías también describe cómo esa paz afectaría incluso a la naturaleza. Dice algo que parece salido de un sueño. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. Para quien escucha estas palabras por primera vez, la escena puede parecer imposible. El lobo es depredador, el cordero es vulnerable. En la naturaleza, uno persigue y el otro huye. Pero Isaías está mostrando una imagen simbólica de armonía restaurada. Es como si toda la creación volviera a un estado de equilibrio perdido. El profeta continúa diciendo que un niño pequeño podría guiarlos. En el mundo antiguo, un niño representaba fragilidad, pero aquí aparece caminando sin miedo entre animales que antes eran enemigos. Es una imagen que habla de un mundo donde el peligro ya no domina. Para comprender mejor esta esperanza, muchos recordaban el jardín del Edén, el lugar donde, según el libro del Génesis, la humanidad vivía en armonía con Dios y con la creación. Pero el pecado había roto esa armonía. Isaías estaba describiendo el día en que Dios restauraría lo que fue dañado. Siglos después, cuando Jesús caminó por las colinas de Galilea y habló del reino de Dios, muchos entendieron que esas palabras también apuntaban hacia esa restauración. Jesús enseñaba que el reino de Dios comienza en el corazón, pero su destino final es transformar todo. En una ocasión dijo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». La promesa no era solo espiritual, también hablaba de una renovación de la tierra. Isaías había visto esa renovación como un gran horizonte. Es como observar el amanecer desde una montaña alta. Al principio solo se ve una línea tenue de luz en el horizonte, pero poco a poco la claridad crece, las sombras retroceden y el mundo comienza a verse diferente. Isaías estaba mirando hacia ese amanecer de la historia, un tiempo en el que la justicia, la paz y la sabiduría de Dios llenarían la tierra como las aguas cubren el mar. Y al escribir estas visiones, dejó palabras que siguen despertando esperanza en quienes creen que la historia humana
no está destinada a la oscuridad, sino a la restauración. Hay algo profundamente sorprendente en el libro de Isaías que muchas personas descubren solo cuando comienzan a leerlo con atención. Isaías no era un rey, no tenía ejército, no gobernaba una nación. Sin embargo, habló con una autoridad que parecía atravesar generaciones. Sus palabras no eran simples reflexiones humanas, eran como ecos de una voz mayor. Y eso plantea una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Por qué Isaías pudo ver tanto? Para entenderlo, hay que mirar el corazón del profeta. Isaías no buscaba fama, no buscaba poder, buscaba a Dios. En el mundo antiguo, los profetas eran muy diferentes a los consejeros políticos o a los sabios de la corte. Los consejeros observaban la situación del reino, analizaban estrategias, intentaban prever el futuro basándose en lo que veían. Pero los profetas hacían algo distinto, escuchaban. Era como la diferencia entre un hombre que observa el horizonte desde la playa y un vigía que se encuentra en lo alto de una torre. El vigía ve más lejos, no porque sus ojos sean diferentes, sino porque su posición es diferente. Isaías había aprendido a vivir cerca de la presencia de Dios. Y cuando una persona vive cerca de Dios, comienza a percibir cosas que otros no ven. Hay un momento en el libro de Isaías que revela algo muy profundo sobre el carácter del Señor. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Isaías 55:8. Estas palabras son como una ventana que nos permite entender la diferencia entre la visión humana y la visión divina. Los seres humanos suelen ver solo el presente. Vemos el problema que tenemos delante, vemos el dolor del momento, vemos las decisiones inmediatas, pero Dios ve la historia completa. Es como cuando alguien observa un enorme tapiz desde el frente, ve una imagen perfecta, pero quien está detrás solo ve hilos enredados. Muchos momentos de la vida parecen confusos cuando se miran desde cerca, pero desde la perspectiva de Dios, cada hilo forma parte de un diseño mayor. Isaías fue uno de los pocos hombres a quienes Dios permitió ver una parte de ese diseño. No todo, pero lo suficiente para entender que la historia humana está guiada por un propósito. Isaías también comprendió algo que transformó su manera de hablar. Dios no solo mira el comportamiento externo, mira el corazón. En una de sus declaraciones más conmovedoras, el profeta transmite estas palabras del Señor: habita la eternidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. Es una afirmación que parece contradictoria a primera vista. Dios habita en la eternidad, en lo más alto, pero también se acerca a quienes tienen el corazón humilde. Imagina un cielo inmenso lleno de estrellas. Ahora imagina que ese mismo Dios que sostiene las galaxias también escucha el suspiro silencioso de una persona que ora en soledad. Esa es la grandeza de la que hablaba Isaías. Por eso sus palabras tenían una profundidad tan especial. No eran discursos vacíos, eran mensajes que nacían de una relación real con Dios. Y cuando alguien habla desde esa relación, sus palabras tienen peso. Siglos después, cuando Jesús caminó por las aldeas de Judea, muchos notaron algo similar en su enseñanza. Los evangelios dicen que las multitudes se sorprendían porque enseñaba como quien tiene autoridad. No repetía simplemente lo que otros habían dicho. Hablaba desde una conexión directa con el Padre. Isaías había experimentado algo parecido. Había visto la santidad de Dios. Había sido transformado y desde ese momento su vida se convirtió en una voz que atravesaría generaciones. Porque cuando Dios decide revelar algo, muchas veces lo hace a través de personas dispuestas a escuchar en silencio antes de hablar.
Y esa fue una de las razones por las que Isaías llegó a convertirse en uno de los profetas más impactantes de toda la historia bíblica. Las palabras de Isaías no se quedaron atrapadas en el pasado. No fueron simplemente mensajes para los reyes de Judá o advertencias para una generación antigua. Con el paso de los siglos, muchas de sus profecías comenzaron a cobrar una nueva fuerza. Es como cuando alguien deja encendida una lámpara en una casa durante la noche. Al principio solo ilumina una habitación, pero con el tiempo esa luz se vuelve guía para quienes entran después. Isaías dejó muchas de esas lámparas encendidas. Algunas se cumplieron en los años posteriores a su vida. Otras comenzaron a tomar forma siglos más tarde, y algunas aún siguen señalando hacia el futuro. Uno de los ejemplos más impresionantes aparece cuando Isaías menciona a un personaje que, en el momento en que escribió, todavía no había nacido. Habla de un gobernante llamado Ciro. El profeta dice: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha». Isaías 45:1. Este pasaje es extraordinario por una razón muy sencilla. Ciro fue el rey del imperio persa que muchos años después permitiría que el pueblo de Israel regresara del exilio en Babilonia. En otras palabras, Isaías mencionó el nombre de un gobernante que viviría generaciones más tarde. Es como si alguien escribiera hoy el nombre de un líder mundial que aparecerá dentro de 200 años. Para quienes estudian la historia bíblica, este detalle siempre ha sido una de las evidencias más impactantes de la profundidad profética del libro de Isaías. Pero el profeta no solo habló de gobernantes, también habló del impacto que la salvación de Dios tendría sobre toda la humanidad. En uno de los pasajes más hermosos de su libro, Isaías transmite estas palabras del Señor: «Yo te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Isaías 49:6. Esta frase cambia completamente la perspectiva. Durante mucho tiempo, muchas personas pensaban que las promesas de Dios estaban destinadas únicamente al pueblo de Israel. Pero Isaías revela algo mayor. La salvación no sería limitada a una sola nación. Sería una luz para todos los pueblos. Es como cuando una antorcha se enciende en medio de una ciudad oscura. La luz no pregunta de dónde viene cada persona, simplemente ilumina todo lo que está a su alrededor. Siglos después, cuando el mensaje de Jesús comenzó a expandirse por el mundo romano, muchos recordaron estas palabras de Isaías. Los discípulos llevaron ese mensaje desde Jerusalén hacia lugares tan lejanos como Grecia, Roma, Asia Menor y África. Era como si la luz que Isaías había visto comenzara a extenderse por caminos que el profeta nunca caminó físicamente. Pero sus palabras ya lo habían anunciado. Isaías también habló de una invitación abierta para todos los que buscan a Dios. Una invitación sencilla pero profundamente poderosa. Dice el Señor a través del profeta: «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta». Isaías 1:18. La frase es extraordinaria. Dios no habla como un juez distante. Habla como alguien dispuesto a restaurar. Continúa diciendo: «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Imagina una tela manchada con tinta roja. A simple vista parece imposible devolverle su pureza original. Pero Isaías anuncia que Dios tiene el poder de limpiar incluso lo que parece imposible de borrar. Es una imagen de perdón, una imagen de restauración. Algo que Jesús también enseñaría siglos más tarde cuando habló del Padre que recibe con amor al Hijo que había perdido todo y regresa arrepentido. La historia humana está llena de errores, decisiones equivocadas y momentos en los que las personas sienten que han ido demasiado lejos. Pero Isaías revela una verdad sorprendente.
La misericordia de Dios es mayor que la culpa humana. Es como un océano que puede cubrir una piedra lanzada en sus aguas. Por eso el mensaje de Isaías sigue teniendo tanta fuerza, porque no habla solo de historia antigua, habla de esperanza, habla de restauración, habla de un Dios que no abandona a quienes deciden volver a Él con un corazón sincero. A lo largo de los siglos, muchas personas han leído el libro de Isaías buscando entender el futuro, descubrir profecías o encontrar respuestas para los misterios de la historia. Pero hay algo mucho más profundo escondido en sus palabras, algo que no pertenece solo al pasado, algo que habla directamente al corazón de quienes viven hoy. Porque el mensaje de Isaías no fue escrito solo para una nación antigua, fue escrito para cada generación que atraviesa momentos de oscuridad, de incertidumbre y de búsqueda espiritual. Isaías entendía muy bien cómo funciona el corazón humano. Sabía que muchas personas buscan a Dios solo cuando todo comienza a temblar, cuando la seguridad desaparece, cuando las respuestas humanas ya no alcanzan. En una de sus declaraciones más conocidas, el profeta transmite una invitación que parece atravesar el tiempo como si fuera pronunciada hoy. Dice: «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías 55:6. Es una frase simple, pero profundamente poderosa. Buscar a Dios no significa simplemente pronunciar palabras, significa abrir el corazón. Es como cuando una persona que ha estado caminando durante mucho tiempo en un bosque oscuro, finalmente ve una luz entre los árboles. Esa luz representa dirección, representa salida. Isaías continúa diciendo algo que revela el proceso interior de ese regreso. Dice que el impío debe dejar su camino y el hombre de maldad sus pensamientos. Esto no es solo un cambio externo, es un cambio profundo del corazón. En la época de Jesús, muchos líderes religiosos conocían perfectamente las Escrituras, sabían repetir versículos, sabían enseñar tradiciones, pero Jesús reveló algo importante. Dijo que el problema de muchos no estaba en la falta de conocimiento, estaba en la dureza del corazón. Isaías ya había visto ese peligro siglos antes. Sabía que el verdadero encuentro con Dios comienza cuando una persona reconoce su necesidad. Es como un viajero que ha estado caminando con un mapa equivocado durante años. Mientras crea que su dirección es correcta, seguirá avanzando hacia el lugar equivocado. Pero cuando finalmente reconoce que se ha perdido, entonces está listo para cambiar de rumbo. Isaías también habló de algo que muchos corazones necesitan escuchar, que el perdón de Dios es mayor de lo que imaginamos. Dice el profeta que Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar. La palabra amplio es importante. No habla de un perdón pequeño o limitado. Habla de una misericordia que se extiende más allá de lo que el ser humano puede medir. Imagina un río caudaloso después de una fuerte lluvia. El agua llena todo el valle, cubre las piedras, los caminos y las huellas que estaban en el suelo. Así es la misericordia de Dios cuando una persona decide volver a Él. Isaías también entendía que la palabra de Dios tiene un poder que no depende de la opinión humana. En uno de los pasajes más hermosos de su libro dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía». Isaías 55:11. Para explicar esto, el profeta utiliza una imagen sencilla que cualquiera puede entender. Habla de la lluvia que cae sobre la tierra. Cuando la lluvia llega al campo, la tierra comienza a transformarse. Las semillas que estaban dormidas despiertan, los brotes aparecen, la vida surge. La lluvia no cae en vano, cumple su propósito. Isaías dice que la palabra de Dios funciona de la misma manera. A veces una persona escucha una verdad espiritual y no parece ocurrir nada en ese momento. Pero esa palabra queda plantada como una semilla y con el tiempo
comienza a crecer dentro del corazón. Por eso el mensaje de Isaías sigue siendo tan relevante, porque no habla solo de eventos antiguos, habla de algo que continúa ocurriendo hoy. Cada vez que alguien escucha la voz de Dios, cada vez que un corazón decide cambiar de rumbo, cada vez que una persona descubre que la esperanza todavía es posible, las palabras del profeta vuelven a cobrar vida. Al final de este camino, a través de las palabras de Isaías, algo comienza a hacerse claro en el corazón. Isaías no fue simplemente un hombre del pasado. No fue solo un escritor antiguo, ni un personaje más dentro de las páginas de la Biblia. Fue una voz que atravesó siglos, una voz que habló en tiempos de confusión, de miedo y de oscuridad, exactamente como muchas generaciones han experimentado después. A lo largo de esta historia, hemos visto a Isaías contemplar la santidad de Dios en el templo. Hemos visto su corazón quebrantarse al reconocer su propia fragilidad. Hemos escuchado su llamado cuando respondió con valentía: «Heme aquí». También hemos recorrido sus advertencias a un pueblo que estaba perdiendo el rumbo. Sus palabras que denunciaban la injusticia, la hipocresía y el peligro de vivir alejados de Dios. Pero Isaías no solo habló de advertencias, también habló de esperanza. Habló de una luz que aparecería en medio de la oscuridad. Habló de un niño que traería un reino diferente. Habló de un siervo que cargaría el dolor de otros. Habló de una restauración que alcanzaría a toda la tierra. Y lo más impresionante es que muchas de esas palabras fueron escritas siglos antes de que el mundo pudiera comprenderlas. Es como cuando un navegante antiguo deja marcas en las rocas de un camino peligroso para que los viajeros del futuro no se pierdan. Isaías dejó esas marcas espirituales en la historia. Y cada generación que se detiene a escuchar sus palabras descubre que siguen teniendo vida. Porque el mensaje de Isaías no trata solo de lo que Dios hizo en el pasado. Habla de lo que Dios sigue haciendo en el corazón humano. Habla de un Dios que ve más allá de las apariencias. Habla de un Dios que llama al arrepentimiento, pero también ofrece misericordia. Habla de un Dios que no abandona la historia, incluso cuando parece que todo está perdido. Quizás por eso las palabras de Isaías han sido leídas durante miles de años por personas que buscan algo más profundo que las respuestas del mundo. Porque cuando alguien lee a Isaías con el corazón abierto, descubre algo inesperado. Descubre que esas palabras también hablan de su propia vida. Todos, en algún momento, hemos caminado en medio de incertidumbre. Todos hemos enfrentado decisiones difíciles. Todos hemos sentido el peso de nuestros errores o el cansancio de las luchas internas. Pero Isaías nos recuerda algo poderoso. Dios no ha dejado de hablar. A veces su voz no llega como un trueno. A veces llega como una brisa suave que toca el corazón cuando más lo necesitamos. La Biblia dice en Isaías 40:31, algo que ha dado fuerza a generaciones enteras. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa extraordinaria, porque todos sabemos lo que es sentirse cansado, cansado de las preocupaciones, cansado de los problemas, cansado de cargar con cosas que parecen demasiado pesadas. Pero Isaías nos recuerda que cuando una persona aprende a confiar en Dios, algo cambia dentro de ella. No siempre cambian inmediatamente las circunstancias, pero cambia la fuerza interior. Es como un viajero que atraviesa una montaña difícil. El camino sigue siendo empinado, pero ahora tiene agua para beber, dirección para seguir y esperanza para continuar. Por eso este mensaje no termina aquí como una simple historia bíblica. Termina como una invitación. Si estas palabras han tocado algo dentro de tu corazón, tal vez no sea casualidad.
Tal vez sea uno de esos momentos silenciosos en los que Dios recuerda a una persona que todavía está cerca, que todavía hay esperanza, que todavía hay un camino de regreso. Y si deseas seguir recibiendo reflexiones como esta, mensajes que iluminan la historia bíblica y también hablan al corazón humano, puedes acompañar este espacio y permitir que más personas encuentren también estas palabras que dan dirección y consuelo. Muchas personas que escuchan estas reflexiones también dejan una pequeña frase que se ha convertido en una especie de oración sencilla entre quienes buscan a Dios. A veces escriben algo tan simple como: confío en los planes de Dios. No es solo una frase, es una forma de declarar que, incluso en medio de lo que no entendemos, seguimos creyendo que Dios está guiando nuestra historia. Y mientras termina este momento, vale la pena recordar algo que Isaías dejó grabado en sus palabras: que la oscuridad nunca tiene la última palabra, que incluso cuando el mundo parece confundido, Dios sigue trabajando en silencio, y que aquellos que buscan su luz siempre encontrarán un camino.